Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien y gracias por estar con nosotros en este seminario del día de hoy, el cuarto seminario que forma parte de los seminarios de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Para el día de hoy traemos el seminario titulado Vigencia del diagnóstico por cariotipo de enfermedades genéticas, el cual será presentado por la doctora Olga Moreno. La doctora Olga María Moreno Niño es bióloga por la Universidad Nacional de Colombia. Posee una maestría en biología con énfasis en genética y doctorado en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesora de citogenética y responsable de la unidad de citogenética del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana hasta el 2021. Experiencia en dociencia y en diagnóstico citogenético de asistencia a pacientes. Posee experiencia en investigación en genética citogenética de enfermedades raras como el síndrome de lesión 22q11.2, trastornos del desarrollo del sexo, asociación Bacter, cáncer de pulmón y anemia de Fanconi. Ha sido miembro del grupo de expertos del programa Evaluación Externa del Desempeño Directo en Citogenética Clínica, EDDECARIO, para el mejoramiento de la calidad de los laboratorios de diagnóstico citogenético en Colombia. Actualmente se desempeña como profesora de la Cátedra de Citogenética Humana en el programa de posgrado de la Universidad Javeriana y como asesora en el montaje de pruebas de citogenéticas en laboratorios de diagnóstico. Bueno, doctora, un honor tenerla acá con nosotros en este seminario. Le damos paso para que pueda presentar su seminario y recordarles pues que abrimos un espacio de preguntas y comentarios al final de la presentación. Así que muchas gracias, doctora. Adelante. Gracias, Raúl. Muy amable por su presentación. Bueno, quería preguntarle qué tiempo tengo para la presentación, más o menos eh, el tiempo no lo pregunté antes, pero Sí. más o menos el tiempo Sí, que puedo bueno, tener. damos una hora de presentación y al final un pequeño espacio de preguntas y comentarios. Puede ser dentro de la hora o unos minutos después. Gracias. Ajá, cómo no, adelante. Bueno, buenas tardes para todos los que están hoy presentes aquí. Bueno, ya con toda la presentación que se ha hecho de mí, pues entonces iniciamos a charlar un poco sobre el cariotipo, que es el tema que nos compete hoy. Entonces, pues nuestra charla de hoy es vigencia del diagnóstico por cariotipo de enfermedades genéticas y vamos o les voy a hablar básicamente de por qué seguimos usando el cariotipo para diagnosticar enfermedades, diferentes tipos de enfermedades. Bueno, vamos a empezar entonces por definir qué es la enfermedad genética, que es la que nos compete con este tema. Entonces, pues la enfermedad genética se ha definido como la patología que se origina por la alteración de la información genética. Entonces, estas alteraciones en la información genética pueden ser transmitidas de padres a hijos o adquirirse en el desarrollo temprano del individuo, el desarrollo embrionario temprano del individuo o durante la existencia del individuo, es decir, en las etapas posteriores al desarrollo temprano de ese individuo y durante la vida de post-nacimiento. Y entonces nosotros podemos hablar allí que se ha adquirido una enfermedad genética cuando el material genético se ha cambiado. Bueno, ¿cuándo o qué lleva al cambio de
esa información genética, que lleva a la alteración de esa información genética. Entonces, es la presencia de mutaciones, el surgimiento de mutaciones o que pueden ser por cambios simples de una base por otra o cambios en pequeños tramos de la secuencia de un gen o en pequeños tramos o el cambio en un gen, la pérdida de un gen, la pérdida de pequeñas secuencias de ese gen. Y se puede alterar entonces también por alteración en los cromosomas. Esta afectación en los cromosomas se da por el cambio en grandes bloques de la información genética. Es decir, que se ve afectada una gran cantidad de esa información genética. Y, y eso es lo que nos compete entonces hoy, hablar de esos cambios de la información genética y cómo nosotros a través de procedimientos específicos y de estudios específicos como la citogenética y a través del cariotipo podemos entonces establecer la presencia de los mismos y el efecto de los mismos. Bueno, entonces la citogenética es la ciencia que estudia la estructura, la función y el comportamiento de los cromosomas. Entonces, a través de la citogenética nosotros podemos establecer qué clase de cromosomas nosotros tenemos, cómo se nos comportan nuestros cromosomas y si ha sido alterada la información genética, si esa información genética ha alterado la estructura de nuestros cromosomas. Y atendiendo a la enfermedad genética, entonces surge la citogenética clínica. Entonces, ya la citogenética clínica es aquella que estudia las anomalías cromosómicas que causan patología humana. Y, por supuesto, que este estudio o el establecer estas alteraciones cromosómicas, pues son muy útiles o son utilizadas para hacer el diagnóstico en los pacientes, son utilizadas para establecer un pronóstico de la enfermedad en el paciente, como ocurre, por ejemplo, en la enfermedad tumoral. También es supremamente indispensable para establecer, por ejemplo, el tratamiento en los pacientes, en el caso, por ejemplo, de neoplasias hematológicas y muy importante para el asesoramiento genético. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, los recién nacidos tienen alteraciones cromosómicas que han sido transmitidas de los padres, de sus padres, y allí nosotros debemos entender que el establecer con precisión la presencia de estas alteraciones cromosómicas, pues debe informársele al portador de esta alteración y cuál sería su efecto, por ejemplo, en el caso de que ellos quisieran es continuar teniendo descendencia. Bueno, esta aquí es para contextualizar un poco la historia de la citogenética, cómo nosotros empezamos a conocer los cromosomas y cómo empezaron los estudios de citogenética y cómo empezó la citogenética clínica. Entonces, sí, muchos de nosotros yo creo que conocemos que hacia finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX se comenzó el conocimiento, se comenzaron a conocer la existencia de los cromosomas dentro de las células y fue así como Walter Fleming hacia la década del 1870 dibujó por primera vez esas estructuras que se condensaban en etapas específicas del ciclo celular. Él estudió el ciclo celular de las células, fue el primero en establecer que había un ciclaje de las células, que había cambios morfológicos en el material genético y visualizó los cromosomas por primera vez
y él los plasmó en dibujos como estos que están aquí. Él hizo sus indagaciones utilizando células de salamandra y a través de estos estudios entonces se inició, entonces, ¿qué hice yo aquí? Hice unas rayas, bueno, es que, perdón. Bueno, y a través entonces de ese conocimiento se continuó los estudios en diferentes tipos celulares y desde esa época hasta a la actual, hasta 1956, fue cuando fue posible hacer establecer el número cromosómico normal para las células humanas. Y fue cuando Tijo y Levan publicaron por primera vez que las células diploides de los humanos tenían 46 cromosomas y fue pues, es decir, un hallazgo extraordinario porque de allí en adelante entonces se comenzaron todos los estudios de celulares y estudios cromosómicos de individuos que se sabía que tenían que sus enfermedades, sus condiciones sindrómicas eran genéticas, eran de base genética. Entonces, fue cuando ya en 1959, por primera vez, se describió una trisomía, o es decir, el hallazgo de un cromosoma acrocéntrico extra que estaba presente en todos los niños con síndrome de Down. Aquí nace la citogenética clínica. A partir de allí, entonces, ya en 1960, un año después, se pudo describir las alteraciones cromosómicas para el síndrome de Pato y el síndrome de Edwards, los cuales hacían parte es decir, había un cromosoma extra de un cromosoma concéntrico mediano y un cromosoma submetacéntrico más pequeño. Allí, en 1960, se vio la necesidad entonces de organizar esas estructuras cromosómicas que estaban siendo coloreadas en este momento. Todavía no teníamos tinciones diferenciales que se coloreaban de una manera homogénea y, por supuesto, que no se podía establecer con precisión qué cromosoma era, digamos, entre comillas, el número del cromosoma o su estructura como tal, si no se podían establecer el emparejamiento de homólogos con mucha precisión en algunos casos, por ejemplo, los cromosomas del grupo C o los cromosomas del grupo D que nosotros ahora conocemos. Entonces, en 1960 se estableció por primera vez o se organizó de manera ordenada por tamaño y posición de centrómero estas estructuras cromosómicas y se organizó el cariotipo tal como lo conocemos hoy. Es exactamente igual, solo que nosotros hoy ya tenemos nuestras coloraciones diferenciales y podemos emparejar de manera perfecta cada uno de los homólogos. Bueno, entonces ya durante esta década de los 60, pues se pudo establecer varias condiciones cromosómicas, se estableció que clase de cromosoma era el que estaba alterado, por ejemplo, las alteraciones de cromosomas sexuales. También se pudo establecer que había síndromes de base de inestabilidad cromosómica, como por ejemplo la anemia Fanconi o el síndrome de Down. Todo esto se estudió durante toda esta década. Sin embargo, pues había una dificultad y era el que no podían diferenciar las parejas de homólogos. Ya para la década de los 70 surgieron las coloraciones diferenciales, comenzando por el Van de Oju, utilizando una sustancia que generaba fluorescencia al unirse con el material genético de los cromosomas, producía entonces regiones opacas y regiones brillantes, y de esta manera entonces se pudo establecer
las diferencias entre cada uno de las parejas cromosómicas y organizar de manera perfecta, digamos así, las parejas cromosómicas y establecer de manera adecuada qué clase de cromosomas o cuál era el cromosoma que estaba alterado, tanto en número como en estructura de los cromosomas. Bueno, olvidé decir que en 1960 también por primera vez se pudo establecer la primera alteración cromosómica que estaba relacionada con un fenotipo tumoral y fue el descubrimiento de un pequeño cromosoma que en las metafases estaba alterado, un cromosoma muy pequeño y estaba relacionado con el fenotipo de leucemia mieloide crónica. Entonces, de allí en adelante, pues muchas de las enfermedades hematológicas también se comenzaron a estudiar y ya para la década entonces de los 70 se pudo establecer diferente, ya con los cromosomas coloreados diferencialmente, pues se pudo establecer diferentes tipos de alteraciones cromosómicas que en estas células tumorales pues tenían relación con o que estaban presentes asociadas a una enfermedad en particular. Bueno, siguieron los estudios, siguió la evolución de la citogenética y para la década de los 80, entre los 80, la década de los 80 y la década de los 90, surgió la citogenética molecular, la que nosotros hoy conocemos como la hibridización in situ. Allí ya comenzaron entonces utilizando sondas que podían ser detectadas sobre los cromosomas, poder establecer si había regiones, si estaban alteradas algunas regiones en el genoma, si estaban presentes o no, y de esa manera nosotros incrementamos la resolución, fuimos más allá del cromosoma e incrementamos la visibilidad de algunas regiones que todavía no podíamos visibilizar a través de el cariotipo o del bandeo cromosómico. Bueno, en esta década también, ya en los 90, surgió también la hibridización genómica comparada, que inicialmente se hacía sobre placas cromosómicas coloreando cromosomas o coloreando, no, sino hibridizando el material genético del paciente sobre cromosomas, extendidos cromosómicos en placa, y allí se podía determinar dependiendo de qué tanto hibridaban las secuencias del paciente que estaban teñidas con una sustancia fluorescente y junto con una muestra control podíamos establecer si había o no presencia de alteración por pérdida o ganancia de esas regiones cromosómicas. Luego entonces, ya para el siglo XX, esta técnica de hibridización genómica comparada ya evolucionó hacia la utilización de arrays, donde en la placa que nosotros supuestamente teníamos nuestro extendido cromosómico, ya no había cromosomas extendidos, sino había múltiples pozos con secuencias de todo el genoma en donde nosotros podíamos hibridizar el material genético del paciente que junto con material genético de un individuo sano, control, y por competencia entre las secuencias puede hibridizar sobre estos arrays y poder determinar si hay pérdidas o ganancias de material genético, y es lo que hoy nosotros denominamos como los microarrays genómicos. Un segundito, perdón, me estoy viendo acá porque está ya. Bueno, entonces tenemos aquí la evolución en el siglo XX hacia los microarrays cromosómicos
y surgieron otras metodologías de citogenética molecular, como nosotros ahora las denominamos, y a raíz del surgimiento de estas metodologías de citogenética molecular que generan una mayor resolución en la búsqueda de alteraciones en el genoma, alteraciones cromosómicas en el genoma, entonces surge lo que ahora se denomina la citogenómica. Esta citogenómica entonces acoge todas las técnicas moleculares como el FISH, como el CMA, los microarray cromosómicos, también otra metodología como es el MLPA, el cual analiza regiones específicas de cromosómicas con sondas que son dirigidas a esa región y mediante una amplificación múltiple de estas ondas podemos establecer si ha habido pérdida o ganancia de esas regiones y en qué proporción están esas pérdidas o ganancias. Y finalmente, la metodología que en este momento está surgiendo como una metodología que promete el análisis de todo el genoma sin necesidad de que nosotros podamos usar el cariotipo es el mapeo óptico del genoma. Entonces, esta metodología está en este momento siendo validada para usarla pues en el diagnóstico de enfermedades constitucionales y en enfermedad tumoral. Entonces, esta metodología permite visualizar todo el genoma, permite establecer cualquier tipo de alteración cromosómica y además permite también visualizar pérdida de heterocigosidad y otro tipo de alteraciones de secuencia del genoma. Así que es una técnica que promete muchísimo en este momento en la citogenómica. Bueno, nosotros aquí entonces nos vamos a dedicar más a hablar del cariotipo, pero vamos a definir aquí qué es la citogenómica. La citogenómica entonces ha surgido como una palabra híbrida entre la citogenética y la genómica y se define como el estudio de la variación del número numérica y estructural del genoma a nivel cromosómico y subcromosómico mediante el uso de métodos que cubren el genoma completo o secuencias específicas del ADN. Esta citogenómica, entonces, hacemos referencia a la citogenética molecular y acoge metodologías diagnósticas como la citogenética clásica, que es de base es el cariotipo, la citogenética molecular, como el FISH, como el uso de la hibridización in situ con fluorescencia, acoge el MLPA, el microarray cromosómico y, por supuesto, que el mapeo óptico del genoma y otras metodologías moleculares que tienen que ver con el análisis del genoma, como el análisis completo de todo el genoma. Entonces, esto es la citogenómica y en este momento, pues, en el mundo se está dando paso al uso de estas metodologías para hacer estudios de muy alta resolución, tanto cromosómicos como del genoma. Bueno, nosotros aquí vamos a hablar de la vigencia del cariotipo en el diagnóstico. Nosotros estamos muy familiarizados actualmente con el cariotipo, aunque han surgido todas las metodologías de citogenética molecular, las hemos venido utilizando, por ejemplo, como el FISH, como el array, los microarray, los hemos venido utilizando en el diagnóstico. Casi muchos laboratorios lo usan como
pruebas a diario, nosotros en nuestro medio seguimos siendo o seguimos diagnosticando a través del cariotipo. A pesar de que muchos investigadores, muchos clínicos han, ya han hablado o se han referido a el desuso del cariotipo en el diagnóstico. El cariotipo no ha perdido vigencia todavía en el diagnóstico, por lo menos en toda nuestra Latinoamérica. Entonces, y además que tiene muchísimas, es decir, características que no pueden ser cubiertas por las otras metodologías. Aún no lo pueden completamente desechar por el uso de las metodologías moleculares. Bueno, entonces, ¿cómo se define el cariotipo? El cariotipo es el área de la citogenética que estudia el complemento cromosómico de un individuo, de una célula o de grupos de células. Bueno, a través del cariotipo, entonces, nosotros podemos detectar variaciones en la composición genética mediante la visualización al microscopio y el ordenamiento de los cromosomas en metafase. Entonces, es esencial para realizar el cariotipo que como nosotros visualizamos los cromosomas condensados, cromosomas en metafase, necesariamente debemos tener células vivas, células que se estén dividiendo para poder hacer este tipo de estudios. Bueno, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos el artículo por primera vez, en el que por primera vez se publicó el número de cromosomas humanos como de 46 y por primera vez, es decir, ellos establecieron este orden, Tijo y Levan, establecieron este orden para organizarlos de alguna manera los cromosomas, pero más adelante, más tarde, 5 años más tarde, ya entonces surgió la organización que hoy conocemos de los cromosomas por tamaño y posición del centrómero del que les hablaba hace un momento. Bueno, entonces ya siguiendo con el análisis del cariotipo, nosotros tenemos dos clases de cariotipo cuando analizamos a nuestros pacientes en el laboratorio. Y tenemos entonces el cariotipo constitucional y el cariotipo adquirido. Son dos grandes divisiones que debemos tener en cuenta y se tienen en cuenta, por ejemplo, durante los análisis cromosómicos y además, por ejemplo, para nominar los resultados al momento de emitirlos en el laboratorio. Entonces, el cariotipo constitucional se refiere a la constitución cromosómica que se conforma durante la formación del cigoto. Es decir, en el momento de formarse el cigoto, se adquiere una constitución genética. Y cuando nosotros analizamos las células de ese individuo, vamos a encontrar una composición cromosómica que corresponde a la constitución cromosómica constitucional. También este cariotipo constitucional se puede adquirir en las primeras etapas del desarrollo embrionario de ese individuo. Durante la formación del cigoto, ese individuo puede adquirir una constitución genética particular, pero cuando comienza la división celular de ese cigoto, puede entonces generarse alteraciones durante la división y generar un tipo de cariotipo que lo denominamos cariotipos en mosaico. Es decir, que podemos adquirir una constitución cromosómica en mosaico y
grupo de células o una línea celular, una línea de células, contiene una constitución cromosómica y otro grupo de células, otro o varios grupos de células podrían adquirir otro tipo de constitución cromosómica. A eso le denominamos un cariotipo constitucional en mosaico. El cariotipo adquirido, por el contrario, pues es una constitución cromosómica que se adquiere en una célula, en una única célula que experimenta expansión clonal en un tejido o en un órgano. Esta constitución cromosómica adquirida ocurre en etapas tardías, puede ocurrir en etapas tardías del desarrollo embrionario y fijarse allí y sufrir expansión clonal. Por lo general, estas expansiones clonales dan origen a una evolución neoplásica. Puede adquirirse desde la etapa del desarrollo fetal o post nacimiento, que es como nosotros, o por lo general lo conocemos, que adquirimos una, un tumor o una neoplasia. Entonces, este cariotipo adquirido, por lo general, se refiere al cariotipo tumoral o a una constitución cromosómica tumoral. Bueno, en cuál es, cuando nosotros hacemos cariotipo o cuando en la citogenética clínica o el genetista clínico decide solicitar un cariotipo a un determinado individuo. Entonces, tenemos que el diagnóstico genético puede hacerse en la etapa prenatal a través del cariotipo. ¿Y cuándo se hace ese cariotipo? Entonces, nosotros tenemos que, cuando hay, por ejemplo, un individuo o una pareja en la cual uno de los miembros tiene, o en la pareja, perdón, hay antecedentes de alteración cromosómica. Estos antecedentes de alteración cromosómica puede ser en embarazos anteriores, es decir, que haya habido embarazos en los cuales los productos, los individuos producto, pues han tenido, bueno, entonces cuando hay antecedentes de alteración cromosómica, esos antecedentes de alteración cromosómica pueden ser en embarazos anteriores, es decir, hijos o productos de embarazo con se les haya confirmado una alteración cromosómica, antecedentes familiares, es decir, que haya una alteración cromosómica que se haya detectado o diagnosticado en la familia, o cuando hay un miembro de la pareja portador de una alteración cromosómica. En esos casos es recomendado, fuertemente recomendado, que se haga diagnóstico prenatal cuando, por ejemplo, ya está en curso un embarazo. También es perentorio hacer el diagnóstico prenatal cuando hay pérdida fetal recurrente, entonces debe hacerse el estudio cariotípico a la pareja para establecer si hay alteraciones cromosómicas o si son portadores de alteración cromosómicas que estén provocando la pérdida eh, de estos fetos. Es también recomendado cuando hay edad materna, es decir, cuando hay la madre ha pasado si el límite de edad más o menos de los 35 años, entonces es indicado que se haga un diagnóstico prenatal a esos productos de embarazo.
Cuando al hacer exámenes prenatales al feto salen anormales o se ha visto anormalidades, pues es recomendado hacer un cariotipo por diagnóstico prenatal. También es recomendado hacer el cariotipo o hacer este diagnóstico por cariotipo durante el embarazo cuando ha habido antecedentes de exposición a agentes genotóxicos o agentes que se conocen que pueden causar daño en el material genético y pues existe entonces un elevado riesgo no solo de que el feto se haya expuesto durante el desarrollo fetal temprano, sino que probablemente la exposición antes de formarse el cigoto durante la formación de los gametos hubiese afectado ese material genético durante la formación de los gametos. Bueno, entonces para realizar este tipo de análisis por cariotipo, nosotros necesitamos o se utilizan varios tipos de muestra que dependen pues de la edad fetal o del momento en que pues, se llegue a requerir o se llegue a establecer el diagnóstico. Entonces, podemos utilizar este aquí. Bueno, no se quiere quitar este letrero. Entonces, podemos utilizar vellosidades coriónicas, es decir, realizar una biopsia de vellosidades coriónicas y hacer cultivo celular y de esa manera poder obtener cromosomas metafásicos y analizarlos para establecer si hay alguna alteración cromosómica. También podemos obtener una muestra de líquido amniótico, la cual también ponemos en cultivo las células cuando alcanzan un crecimiento suficiente y están en división activa, podemos obtener nuestras células en metafase para analizar las alteraciones cromosómicas. Cuando el feto ya está, digamos, en el tercer trimestre o ha pasado el límite de las 22 semanas, que es el límite para el análisis por líquido amniótico, podemos hacer o se puede hacer una extracción de sangre de cordón umbilical de ese feto y obtener esta muestra de sangre, cultivarla en el laboratorio y analizar los cromosomas. Voy a hacer. Otras muestras que podemos analizar en este caso, para diagnóstico prenatal, son los restos ovulares o la biopsia fetal. Esto cuando ha habido pérdida fetal o cuando ha habido muerte fetal. Entonces, podemos tomar los fragmenticos de embrionarios, podemos cultivarlos en el laboratorio y establecer si esta pérdida fetal ocurrió por alguna alteración en los cromosomas. Igual, pues con una biopsia fetal se toma un fragmento de tejido de ese fetico y se hace el cultivo para analizar las células en división o poder obtener cromosomas metafásicos y realizar el análisis. En cuanto al el diagnóstico genético postnatal, ¿cuándo es recomendado hacer cariotipo? Entonces, debemos hacer confirmación de alteración cromosómica cuando hay hallazgos prenatales, es decir, cuando, por ejemplo, durante el diagnóstico prenatal se ha visualizado alguna alteración cromosómica y el embarazo ha llegado a su fin, hasta el nacimiento de ese bebé, pues debemos hacer una confirmación de la alteración cromosómica que se visualizó en las pruebas prenatales. También cuando hay antecedente familiar
o en una descendencia previa. Por ejemplo, que no se hizo el diagnóstico prenatal en ese feto que estaba en crecimiento, pero llegó al nacimiento, entonces nosotros debemos confirmar al nacimiento si ese individuo que ha nacido, pues puede tener una alteración cromosómica o puede ser portador de alguna alteración cromosómica. Es recomendado, mandatorio, hacer cariotipo cuando al nacimiento aparecen entonces, o al nacimiento se tiene ese individuo con malformaciones congénitas. Es supremamente importante establecer si estas malformaciones congénitas se deben a la presencia de una alteración cromosómica. El cariotipo también debemos hacerlo cuando hay trastornos en el crecimiento y de los caracteres sexuales, tanto en la niñez como en la adolescencia, o que se pueden presentar en la niñez, en la etapa temprana de la niñez y o durante la adolescencia. Entonces, es mandatorio realizar el cariotipo a estos individuos. También debe realizarse cariotipo cuando hay infertilidad en los individuos, porque puede estar siendo provocada por presencia de una alteración en alguno de nuestros cromosomas, o cuando hay pérdida fetal recurrente, es decir, que la pareja ha tenido dos o más embarazos y ha habido pérdida fetal. Y se debe establecer entonces cuál ha sido el motivo de esa pérdida fetal, ya sea realizando el cariotipo a la pareja o si es posible obtener el tejido de ese feto que ha muerto y poder realizar las pruebas de cariotipo para establecer si hay presencia de alteraciones cromosómicas que hayan generado la pérdida. También entonces, cuando hay exposición a agentes genotóxicos, es recomendado hacer cariotipo a los individuos para establecer si los cromosomas han sufrido daño y se ve reflejado ese daño con la presencia de diferentes alteraciones cromosómicas que nosotros las agrupamos como alteraciones de inestabilidad cromosómica, como pueden ser fracturas, fragilidad, reordenamientos cromosómicos. Entonces, es supremamente importante hacer esto porque porque esta inestabilidad cromosómica que se genera por la exposición ambiental puede llevar con el tiempo a la generación de alteraciones cromosómicas que se pueden convertir en procesos neoplásicos. También entonces hacemos durante el diagnóstico genético postnatal, pues hacemos diagnóstico tumoral. Entonces, cuando nosotros evaluamos las muestras de tejido tumoral para establecer las alteraciones cromosómicas que este tumor tiene y que pueden estar asociadas a evolución del tumor o al pronóstico en el individuo. Entonces, en este caso, para el diagnóstico genético postnatal, nosotros, ¿qué clase de muestra utilizamos? Utilizamos sangre periférica para hacer cultivo celular de linfocitos, poder obtener nuestras células en división, poder obtener cromosomas metafásicos y poder evaluar las alteraciones cromosómicas. La muestra de médula ósea esta muestra se obtiene cuando vamos a analizar células tumorales y específicamente en neoplasias hematológicas. Es la muestra más utilizada
en el diagnóstico tumoral de neoplasias hematológicas. Biopsia de tejido, también es muy usual tomar una biopsia de tejido sólido, una biopsia de piel, en la cual nosotros podemos analizar la constitución cromosómica y específicamente se utiliza cuando se sospecha de la presencia de alteraciones cromosómicas en forma de mosaico. También podemos analizar otros fluidos corporales cuando tenemos, por ejemplo, migración de diferentes tipos celulares a otros tejidos. Y específicamente lo hacemos cuando estamos sospechando presencia de células tumorales. Bueno. Entonces, a través del cariotipo nosotros, ¿qué analizamos? ¿Qué podemos observar? ¿Cuáles son las alteraciones cromosómicas que nosotros podemos establecer? Entonces, a través del cariotipo nosotros establecemos la presencia de cualquier alteración cromosómica que podamos visualizar a través del microscopio. A través del microscopio nosotros podemos visualizar todas las alteraciones cromosómicas que tengan aproximadamente desde 5 megabases en adelante. Es decir, que tengan un tamaño el cual lo podamos visualizar ópticamente. Bueno, podemos entonces determinar si ha habido ganancias o pérdidas de cromosomas completos, es decir, si hay aneuploidía. Esta aneuploidía, cuando está el cromosoma completo se ha perdido o el cromosoma completo se ha ganado, se le denomina aneuploidía completa, o podemos tener aneuploidía parcial, y es cuando ha habido pérdida parcial de algunos fragmentos cromosómicos, como por ejemplo las de lesiones o la conformación de anillos, donde ha habido pérdida de material genético. A esto le denominamos una aneuploidía parcial. También podemos entonces establecer si hay ganancia de juegos completos de cromosomas o casi la pérdida de juego completo de cromosomas, como por ejemplo sucede en cáncer. Entonces, la presencia de estas alteraciones cromosómicas pues afecta la dosis de ese material genético y produce un fenotipo específico en el individuo. Entonces, debemos establecer si ese fenotipo es debido a la presencia de este tipo de alteraciones. Y por supuesto, entonces, que pueden también tener estas pérdidas o ganancias, pueden tener un efecto en la impronta genética. Bueno, también podemos establecer si ha habido reordenamientos de la información genética y, por supuesto, que estos reordenamientos en la alteración genética causan una alteración en la función por el cambio de posición de esa información genética. Entonces, estos reordenamientos pueden provocar un daño directo por alteración del gen en el punto donde ha ocurrido la rotura y reordenamiento de ese material o fusión de ese material en otro punto del genoma. O puede también tener efecto de posición en el cual el sitio o el gen se ve afectado por un nuevo posicionamiento en el cual pues se cambia el patrón de regulación de ese gen. Entonces, nosotros podemos visualizar aquí, por ejemplo, nosotros podemos establecer si hay cambios o alteración en juegos completos de los cromosomas. Aquí hay una aneuploidía por ganancia del cromosoma.
Podemos tener pérdidas parciales o aneuploidías parciales por la generación de anillos cromosómicos. Podemos tener también aneuploidía parcial por ejemplo, aquí, ganancia de material genético en la formación de un isocromosoma extra del brazo corto del cromosoma 12. En este caso, tenemos entonces un reordenamiento cromosómico que es muy frecuente en individuos portadores, en individuos sanos que son portadores de esta alteración cromosómica que no causa ningún efecto en el fenotipo, pero puede causar un efecto en su descendencia, puede generar descendencia con alteración cromosómica que es desbalanceada y causa un efecto en el fenotipo de ese individuo. Tenemos también aquí un ejemplo de una alteración por pérdida de material genético, por una aneuploidía parcial del brazo corto del cromosoma 17, el cual es muy frecuente en células tumorales y causa un efecto, por ejemplo, de pobre pronóstico en la enfermedad hematológica. Entonces, es supremamente importante establecer este tipo de alteraciones cromosómicas y en este caso, por ejemplo, el reordenamiento cromosómico entre el cromosoma 15 y 17, el cual genera un cambio de posición de las secuencias génicas y cambia entonces el comportamiento de los genes que justo están en ese sitio en el cual ocurre la rotura y reunión de los fragmentos intercambiados entre los cromosomas. Bueno, también la citogenética o el análisis del cariotipo nos permite analizar la presencia de heteromorfismos cromosómicos. Estos heteromorfismos cromosómicos es la presencia de secuencias altamente repetidas que están ubicadas en los centrómeros o en las regiones pericentroméricas, también están ubicadas en las regiones teloméricas y por supuesto que estos heteromorfismos cromosómicos, aunque se conoce que son inocuos, que no causan ninguna patología, se ha relacionado la presencia de grandes bloques de estas regiones altamente repetidas, por ejemplo, con infertilidad. Entonces, el cariotipo nos permite establecer la presencia de este tipo de información en el material genético. Bueno, entonces ya haciendo contexto general a las alteraciones cromosómicas, el tipo de alteraciones cromosómicas que nosotros podemos evaluar a través del cariotipo, vamos a ver algunos ejemplos en los cuales definitivamente el cariotipo nos define lo que está pasando en el individuo que nosotros estamos analizando. Aquí tenemos entonces un ejemplo en el cual se hace el cariotipo o hay un recién nacido, el cual tiene síndrome de Down o clínicamente por su fenotipo se ha establecido que tiene síndrome de Down y al hacer el cariotipo pues se encuentra que por supuesto que el cromosoma 21 no está, el cromosoma 21 extra no está en forma libre, sino que está translocado a un cromosoma 15, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en muchas ocasiones que uno, muchas veces ya, bueno, si el paciente pasa por un genetista, pues el genetista sabe que pues debe ordenarle el cariotipo y esto es perentorio establecer la trisomía 21, cómo está organizado ese cromosoma 21, en qué condición está ese cromosoma 21, porque
Antes, hace, no sé, unos años, unos 10, 15 años, uno escuchaba muchas veces decir, no, pero es que es síndrome de Down, ya para qué cariotipo, si es que tiene la carita de síndrome de Down, es decir, no hay duda de que es síndrome de Down. Pero resulta que el síndrome de Down, digamos que la mayoría de pacientes es producido por un cromosoma 21 que está libre, que está suelto, pero en algunos casos ese cromosoma 21 extra no está libre, sino que está siendo parte de otro cromosoma que puede ser por una translocación robertsoniana o puede estar translocado a un cromosoma, a otro cromosoma autosoma distinto, como en el caso aquí de este cromosoma 15 que está unido a la región telomérica perdón, el cromosoma 21 que está unido a la región telomérica del cromosoma 15. Entonces, hacer el cariotipo es fundamental para establecer cómo se encuentra ese cromosoma 21 y, por supuesto, que al observar esto, a hacerle, es decir, analizar a los padres para saber si este ha sido un reordenamiento que se ha transmitido de uno de los padres a su hijo. Entonces, en este caso, en esta publicación, establecieron que los padres no tenían la translocación, que tenían un cariotipo normal, pero que su hijo había de alguna manera adquirido esta alteración de novo y que generó la trisomía 21. Si nosotros pensamos en los análisis moleculares, nosotros tenemos, por ejemplo, algunas restricciones para el análisis molecular, como se está haciendo pues, en muchos laboratorios, en muchos países, no, por ejemplo, en nuestros países que todavía pues, la tecnología tiene alto costo. En el caso, por ejemplo, de hacer microarray, el microarray todavía tiene muchísima restricción, es decir, no tiene alcance para establecer un reordenamiento que se produzca, por ejemplo, en este caso, por translocación entre un cromosoma 15 y un cromosoma 21. Es decir, establece que hay alteración en el número de copias en el cromosoma 21, pero no puede establecer o no está diseñado para establecer que se trata de una translocación entre dos cromosomas distintos, ya que también, además, el hecho de que esa translocación suceda a nivel de las regiones centroméricas, por ejemplo, pericentroméricas del cromosoma 21 y la región telomérica del cromosoma 15, es probable que si nosotros utilizamos, por ejemplo, el análisis por la metodología de OGM, de mapeo óptico del genoma, probablemente tampoco nos va a determinar que esta translocación existe, que esta fusión existe, porque esta tecnología todavía tampoco tiene alcance para el análisis de reordenamientos que ocurren a nivel de las regiones de alta repetición. Entonces, es supremamente importante aquí el cariotipo para estos casos. Bueno, tenemos otro caso, el del cromosoma 21, en el cual, ay, me disculpan un momento, se me va a apagar el computador, perdón. No. Qué pena con ustedes, creí que estaba conectada. Mil disculpas. Bueno, este es otro caso también de análisis de síndrome de Down y es un caso que me parece supremamente llamativo y es una publicación en la cual analizan a una madre
de 24 años, la cual ha tenido 8 embarazos, ha tenido 5 abortos y 3 nacidos vivos con síndrome de Down. Esos niños nacidos vivos con síndrome de Down han fallecido o a causa de su fenotipo muy severo, principalmente por la afectación a nivel del sistema cardíaco. Entonces, es supremamente llamativo que una madre con toda esta cantidad de pérdidas fetales y además con varios niños con síndrome de Down no haya sido analizada previamente a través de genética, ¿no? Entonces, al hacer el último niño que nació con síndrome de Down, fue analizado y hallado que ese niño tenía trisomía 21 por reordenamiento o por una fusión 21-21, una translocación robertsoniana 21-21 que había sido heredada de su madre. Es decir, que definitivamente, en este caso, ningún producto de embarazo iría a ser normal en el caso de esta paciente, porque ella era portadora de la translocación robertsoniana 21-21 y por supuesto que todos sus gametos llevaban la fusión 21-21. Y por supuesto que iban a ser entonces portadores o afectados por una trisomía 21. Entonces, supremamente importante el análisis en estos casos cuando hay un descendiente con síndrome de Down para establecer cómo se dio esa trisomía 21. Si es una trisomía 21 libre o si es una trisomía 21 en el cual ese cromosoma 21 está reordenado con otro cromosoma. Igual con otras tecnologías, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar array para analizar estos pacientes, pues vamos a solo establecer que hay alteración en el número de copias del cromosoma 21, pero no vamos a establecer que ese cromosoma 21 está fusionado con otro cromosoma 21. En el caso de la tecnología de mapeo óptico del genoma, también nos ocurre lo mismo, como están involucradas regiones de alta repetición que están asociadas al centrómero, por supuesto que no se va a detectar este tipo de reordenamiento, se va a detectar la alteración en el número de copias, pero no vamos a poder determinar que se trata de una alteración por un reordenamiento robertsoniano del cromosoma 21. Bueno, este es otro ejemplo en el cual utilizamos el cariotipo para hacer el diagnóstico de un paciente que llega hasta los 14 años sin aún haber sido diagnosticado y se le ha hecho el análisis clínico y se ha encontrado la presencia de unas manchas lineales de tipo marrón en su espalda y se ha sospechado que estas manchitas, que la presencia de esas manchas junto con sus otras características fenotípicas puedan estar relacionadas con una alteración cromosómica en forma de mosaico. Entonces, al paciente se le hace el cariotipo en sangre periférica el cariotipo ha sido normal, y cuando se hace el cariotipo en estas manchitas, se ha encontrado una condición cromosómica en mosaico. Entonces, es un mosaico de baja proporción en el cual se ha hallado un cromosoma 8 extra. Entonces, en este caso,
El cariotipo es fundamental para determinar la presencia de estas alteraciones cromosómicas en, por ejemplo, en este caso, en forma de mosaico. Este es otro ejemplo en el cual el cariotipo ha sido fundamental para resolver algunas dificultades en el diagnóstico de este paciente o de pues sí, de este paciente que fue iniciado su diagnóstico por en etapa temprana del embarazo. Entonces, en este caso, se trató del análisis de un feto de 12 semanas de gestación, en el cual, pues, cuando hacen la ecografía fetal, pues se encuentra una translucencia nucal fetal de 4.7 milímetros, lo que refiere el artículo, para descartar pues alguna alteración cromosómica, ya que esta se ha relacionado, este hallazgo se ha relacionado con alteración cromosómica, pues se toma una muestra de vellosidades coriónicas para hacer cultivo celular y realizar el cariotipo. También en este caso, la muestra tiene dos tipos de análisis, tres tipos de análisis, perdón. Una cariotipo, en la otra fue hecha una PCR cuantitativa y otro fue un análisis por microarray. Resulta que por cariotipo, el cariotipo fue normal, no hubo alteración cromosómica. Por la PCR en la cual analizan los cromosomas, es decir, analizan microsatélites o marcadores para los cromosomas 13, 18, 21 y los cromosomas sexuales, han encontrado hallazgos normales para estos cromosomas, y por el microarray encontraron un microarray normal. El embarazo continuó y más o menos unas 3 semanas después de haber tomado la muestra de vellosidades coriónicas, tomaron una muestra de líquido amniótico para hacer de nuevo los mismos análisis. En este caso, solo hicieron cariotipo a esa muestra de amniocitos, ya que refiere el artículo que los padres no quisieron que se hiciera el microarray de estos cromosomas. En este caso, entonces, al hacer el cariotipo, encontraron una anomalía cromosómica en todas las células analizadas de líquido amniótico. Y se trataba de un cromosoma X derivado, producto de una translocación con el cromosoma 1, y que, por supuesto, entonces había un gran fragmento extra del cromosoma 1 que estaba translocado en el cromosoma, o que estaba posicionado en el cromosoma X. Entonces, pues bueno, viene la sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Por qué en vellosidades coriónicas no hubo este hallazgo? No se pudo determinar la presencia de esa alteración cromosómica. Y volviendo atrás, entonces, pudieron determinar, volvieron a reanalizar, digamos, haciendo un análisis mucho más profundo de los microarray, pudieron ver que había una ligera alteración en los array, por ejemplo, para el cromosoma 1. Lo habían establecido como normal, pero vieron que esta línea se elevaba un poco, y que esto entonces lo pudieron, mediante los análisis bioinformáticos, mucho más, otros análisis bioinformáticos que le hicieron a este tipo de resultado, pues pudieron establecer
que efectivamente sí había una ganancia de material genético a nivel del brazo largo del cromosoma 1 y que igualmente en el cromosoma X había una ligera desviación también de la línea por debajo de la línea y que esto tenía que ver con una pérdida de material genético en el cromosoma X. Allí entonces, según este análisis, pudieron establecer que había se trataba o que esas muestras de vellosidades coriónicas eh, eh, tenían la alteración cromosómica, pero en forma de mosaico, un mosaico de aproximadamente el 40% y que no fue visualizado de manera total en el inicio del diagnóstico del paciente. Bueno, entonces en este caso, el cariotipo resolvió el problema que se había generado al no al haber detectado las alteraciones cromosómicas en ese feto al inicio del diagnóstico. Es supremamente importante entonces tener en cuenta estos resultados. Tenemos aquí otro ejemplo de otra publicación en el cual eh, se trata de una mujer de 24 años, la cual tiene su primer embarazo y a ella entonces le hacen una amniocentesis a las 20 semanas porque el clínico, el genetista clínico, le hace una estimación de riesgo de síndrome de Down de 1 en 50. Entonces hacen el cariotipo al feto y encuentran la presencia de una alteración cromosómica compleja en la cual el feto es portador, pero esta alteración cromosómica compleja es balanceada e involucra a los cromosomas 2, 4, 11 y 5. Cuando hacen el cariotipo a la madre, encuentran que la madre es portadora de la misma translocación balanceada y además hacen el cariotipo a la madre o a la abuela, digamos, de ese individuo y encuentran que en 3 generaciones esa translocación balanceada se ha transmitido, ¿sí? Entonces, que está presente allí. Y al mismo tiempo, simultáneamente, les hacen el microarray para analizar si hay alguna presencia de pérdida o ganancia en material genético producto de esta translocación múltiple, de esta translocación compleja, y el array arroja resultados normales. Es decir, que en este caso, por ejemplo, solo el cariotipo puede identificar la alteración cromosómica y que es fundamental para hacer el asesoramiento genético a estas personas. Bueno, en el pasado el tiempo, la misma señora volvió a quedar en embarazo y durante la gestación entonces hicieron una amniocentesis a ese feto en su segundo embarazo y encontraron entonces que había una, un cariotipo desbalanceado por presencia de estas alteraciones, pero en forma desbalanceada. Entonces, tenemos aquí que tenemos la translocación del cromosoma 2 al cromosoma 4 y la translocación del cromosoma 11 al cromosoma 5, pero hay ausencia del cromosoma 11 alterado. El cromosoma 11 está completo, es normal, la pareja de cromosomas 11 es normal,
lo cual hace que aquí haya un fragmento extra de ese cromosoma 11 que ha participado en el reordenamiento balanceado en el cual la madre fue portadora. Entonces, al hacer en este caso el microarray, se pudo establecer la presencia efectivamente de una ganancia de material genético del cromosoma 11, en este caso, aquí lo visualizamos, es decir, que hay material extra del cromosoma 11 y hay pérdida de material en el cromosoma 4. Entonces, este fetico sí trae su cariotipo en forma desbalanceada. Y, por supuesto, que la presencia de la translocación entre el cromosoma 2 y el cromosoma 4 no pudo ser detectada por el microarray. Únicamente se puede observar a través del cariotipo. Bueno, este es otro ejemplo en el cual nosotros usamos el cariotipo para el diagnóstico y podemos ver entonces los resultados en los cuales a través del cariotipo se ve también una translocación compleja del cromosoma que involucra el cromosoma 3, el cromosoma 13 y el cromosoma 5. Y aquí los tenemos. Y por supuesto que por microarray se observa que hay una serie de pérdidas de material genético en el cromosoma 3 y utilizando el mapeo del óptico del genoma se observa también los reordenamientos internos del cromosoma 3 y un reordenamiento del cromosoma 3 al cromosoma 5. Pero ninguna de las dos metodologías puede establecer el reordenamiento que se dio entre el cromosoma 13 y el cromosoma 3. Es decir, porque, o mejor dicho, esto sucede porque el reordenamiento ha ocurrido en las regiones con presencia de material de alta repetición, es decir, a nivel de la región centromérica del cromosoma 13 y del cromosoma, probablemente del cromosoma 3. Entonces, no se puede establecer este reordenamiento, solo lo podemos ver a través del cariotipo. Creo que me estoy demorando mucho. Bueno, el cariotipo entonces, supremamente importante para el diagnóstico tumoral, el diagnóstico citogenético en neoplasias, principalmente del tejido hematopoyético, es esencial, muy esencial para clasificar y definir subtipos neoplásicos, esto en neoplasias del sistema hematopoyético. Es supremamente importante para evaluar el pronóstico, para tomar decisiones en el tratamiento y además para determinar respuesta al tratamiento. Para resolverle a la comunidad en lo que se debe resolver. Mi teoría con el presupuesto es muy sencilla. Ellos quieren que... Bueno, vemos que a nivel de las células tumorales, el cariotipo puede ser extremadamente complejo. Ya muchos de nosotros sabemos que a nivel del genoma tumoral hay una elevada inestabilidad y se pueden generar múltiples reordenamientos del genoma y esto lo podemos nosotros entonces visualizar a través del cariotipo. Podemos entonces a través del cariotipo establecer reordenamientos específicos, reordenamientos entre regiones particulares de diferentes tipos de cromosomas. Esto es para visualizar un ejemplo de alteraciones cromosómicas que suceden en neoplasias hematológicas y vemos la complejidad de los reordenamientos en cada uno de estos cromosomas. Bueno, múltiples alteraciones cromosómicas nosotros podemos encontrar en cada uno o en cada tipo de neoplasias del sistema hematopoyético
y cada una, y la presencia de cada una de estas alteraciones cromosómicas, pues nos puede definir un diagnóstico, nos puede definir un pronóstico o nos puede definir también un tratamiento del paciente y nos sirve también para hacer un seguimiento de ese paciente cuando está siendo tratado en el curso de la evolución de su enfermedad. Esto es para mostrar cómo en los diferentes cromosomas que hacen parte de nuestro genoma, de nuestra constitución cromosómica, pues hay múltiples sitios en cada uno de los cromosomas que pueden estar involucrados en reordenamientos cromosómicos que están presentes en las neoplasias del sistema hematopoyético. Aquí para mostrar entonces cómo el determinar la presencia de, por ejemplo, de la lesión del cromosoma 5 específicamente en neoplasias del sistema mieloide, pues puede ser determinante de un tratamiento en particular y de una definición de un pronóstico para el paciente. Igual sucede, por ejemplo, con la presencia del cromosoma 7, o mejor, la pérdida del cromosoma 7 o la lesión intersticial que ocurre en el cromosoma 7, que también define un pronóstico para ese paciente, el pronóstico de la presencia de su enfermedad para ese paciente. Y, por ejemplo, en este caso, la presencia simultánea de esas dos alteraciones cromosómicas en ese tejido tumoral, pues define un peor pronóstico para el paciente. Y esto, pues, es decir, es fundamental determinarlo a través del cariotipo para también establecer un tratamiento al paciente y definirle, por supuesto, su pronóstico. Bueno, este es un ejemplo en el cual nosotros utilizamos el cariotipo para establecer el estado de los cromosomas de ese paciente o el estado de evolución del genoma de esa neoplasia, específicamente en leucemias linfoblásticas agudas. Entonces, en este tipo de leucemias, tanto pediátricas como de adultos, puede haber presencia de hipodiploidía e hiperdiploidía, y esto define un pronóstico al paciente y define también un tratamiento específico al paciente. El poder establecer si las células las células tumorales de ese paciente tienden, por ejemplo, a la haploidía, es supremamente importante porque no es lo mismo tener nuestras células en una condición que tiende a la haploidía o en una condición de hiperdiploidía. Entonces, cuando hay presencia de un número que tiende a la haploidía, es una definición de peor pronóstico, de un muy mal pronóstico para estos pacientes. Mientras que si las células están dentro de la hiperdiploidía o son hiperdiploides, es decir, que tienen un número mayor a 47 cromosomas, pues tienen un mejor pronóstico, una mejor respuesta al tratamiento y un tratamiento específico para esa enfermedad neoplásica. También es muy importante definir si las células hiperdiploides que nosotros podamos encontrar en esa muestra es el resultado de la duplicación de una condición hipohaploide. Si esto es así, por ejemplo, el paciente tiene el pronóstico que corresponde a tener células hipohaploides y no a tener células hiperhaploides, porque esto es como una reduplicación de esta condición genética en estas células y no cambia su condición de pronóstica.
También, pues es bien importante establecer, este es otro caso, este corresponde al mismo caso, este es otro caso en el cual se debe determinar si hay presencia también de alteraciones estructurales. Normalmente, cuando hay hiperdiploidía o hay hipodiploidía, no hay alteraciones estructurales, pero cuando las hay, también cambia el pronóstico, desmejora el pronóstico para esos pacientes. Entonces, es muy importante poder establecer este tipo de alteraciones cromosómicas. Bueno, y bueno, ya para concluir, es decir, para nosotros el cariotipo pues es supremamente importante en el diagnóstico de prácticamente todas las enfermedades genéticas que sean de base cromosómica. Es decir, para nosotros sigue siendo importantísimo el diagnóstico por cariotipo. Y lo sabemos pues porque nosotros todavía no tenemos las tecnologías que se usan, por ejemplo, en algunos países europeos o en países de Norteamérica, en donde ya usan a diario de rutina, por ejemplo, los microarray o de rutina utilizan el mapeo óptico del genoma, como ocurre, por ejemplo, en algunos laboratorios en España o en Alemania o en Francia, que ya están utilizando estas metodologías para el análisis cromosómico de los pacientes. Sin embargo, cuando hay, por ejemplo, situaciones como las que he presentado, algunas de estas situaciones no solo se ajustan a los resultados de los microarray o del mapeo óptico del genoma, sino que tienen que confirmar algunos resultados con el cariotipo. Deben volver atrás al cariotipo y confirmar qué está sucediendo con esos resultados que están visualizando con estas metodologías. Bueno, en conclusión, digamos algunas conclusiones, aunque puede haber muchas más. El cariotipo es la única metodología que permite la visualización arquitectónica y análisis completo de todo el genoma. Entonces, nosotros sabemos que tomamos nuestro cariotipo y podemos visualizar todos los cromosomas, podemos verlos homólogo con homólogo, podemos visualizar si cada uno de los homólogos está normal o alguno tiene alguna alteración o ambos están alterados, mientras que con otras tecnologías no lo podemos hacer. Bueno, podemos también, permite establecer la organización del genoma en unidades cromosómicas independientes y establecer la reorganización de las mismas cuando ha ocurrido alteración del orden establecido para el funcionamiento normal de las células y del individuo como un todo. Entonces, muy importante esto, nosotros podemos visualizarlo, podemos verlo directo, mientras que pues, las otras tecnologías pues son a través de software que nos establecen que esos reordenamientos existen. La visualización de regiones de heteromorfismos son únicamente visualizadas por esta metodología. Recordemos nosotros, muchos de nosotros sabemos que en esas regiones de heteromorfismos pueden haber reordenamientos producto, por ejemplo, por inversión, o puede haber grandes bloques de material genético de estas regiones heteromórficas que no tienen, no afectan, digamos, no alteran los genes, pero sí pueden estar influenciando el comportamiento de la información genética, por ejemplo, del núcleo, por la presencia de grandes masas de este material allí, o también pueden estar influenciando el emparejamiento de los cromosomas durante la formación o durante la meiosis para la formación de los gametos. Bueno, el cariotipo ha sido considerado y aún hoy sigue siendo la prueba de primera base en el diagnóstico de neoplasias hematológicas y esto es supremamente importante. El cariotipo ha sido establecido como siempre ha sido el gold estándar del diagnóstico en las neoplasias hematológicas. Claro, en este momento muchos laboratorios ya están usando otras tecnologías, microarray o el OEM,
para mejorar la resolución en la búsqueda de alteraciones específicas, pero el cariotipo sigue siendo nuestra base diagnóstica en nuestro medio. Es la prueba confirmatoria en resultados no congruentes o no concluyentes de las pruebas citogenómicas, ya lo hemos mencionado. El cariotipo permite definir la complejidad de los reordenamientos en neoplasias, la clonalidad de alteraciones específicas, la presencia de reordenamientos balanceados en múltiples clones y presencia de alteraciones no clonales que pueden influir en el pronóstico. En este momento se está postulando que la presencia de alteraciones no clonales en estos cariotipos de neoplasias puede ser fundamental en el pronóstico del paciente, en definir un pronóstico, y está comenzando la indagación, las investigaciones para que esas no sean, es decir, se está recomendando que no sean desechadas esas alteraciones no clonales porque pueden ser evidencia de alteraciones a nivel del genoma que están generando una elevada inestabilidad y que están generando una evolución dentro de ese genoma tumoral y que puede tener que ver con respuesta al tratamiento y con la definición de un pronóstico al paciente. Bueno, permite la visualización de alteraciones que involucran regiones ricas en heterocromatina, como los centrómeros, los telómeros, a los que CNA y OYM no tienen alcance. Entonces, esto es supremamente importante, ya lo habíamos mencionado, tal vez no lo he repetido aquí, pero bueno, yo soy una enamorada del cariotipo, soy una enamorada de la citogenética y pienso que esto, es decir, que el cariotipo está vigente en cada una de las pruebas que nosotros podamos hacer para hacer el diagnóstico en enfermedad genética, y por supuesto que en neoplasia está a la orden del día. Bueno, muchas gracias. Discúlpenme que me he demorado como un poco más de lo establecido. Gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad que una excelente presentación, muy interesante. Vamos a abrir el espacio para un comentario o pregunta. Si alguien quiere participar, puede abrir el micrófono y dar acceso y puede hacer su pregunta o comentario. Doctora Olga, buenas noches. Iván Andírez. Ay, buenas noches, doctor Landines. ¿Cómo ha estado? Muy bien, doctora, quiero agradecerle de parte de los miembros del Instituto de Ciencias Médicas por su apoyo con esta excelente conferencia sobre el cariotipo, que es hoy por hoy esta técnica pangenómica visual que nos permite evaluar de una manera costo efectiva, como usted bien ha explicado, muchas patologías a nivel genético. Y desde que fui su alumno de citogenética en la Universidad Javeriana, estábamos nosotros esperando esta presentación suya, de la cual estamos muy agradecidos, doctora. Ay, Yo, con mucho yo gusto, una preguntita, doctora. señor. Es más que todo como algo orientado hacia el área de que si eh, tiene que ver con el tema de estos daños estructurales, estos cambios estructurales, si aparte de las improntas que se conocen, que están asociadas a ciertos síndromes genéticos, estas improntas epigenéticas que luego están relacionadas con cambios estructurales, si usted conoce si hay alguna orientación hacia algún patrón específico de otro tipo de improntas en algún otro tipo de cromosomopatías, es decir, que uno, por ejemplo, pueda asociar cambios en el metiloma
asociados específicamente, por ejemplo, a trisomía 21 o algún otro tipo de cromosomopatía estructural. Si esto ya se está empezando a dilucidar este tipo o por ejemplo en cáncer, cuando hay, supongo yo, no estoy seguro, pero supongo por ejemplo que en cáncer cuando hay cambios estructurales, podría también haber cambios epigenéticos que podrían ser seguidos y evaluados para el pronóstico de los pacientes y que estén asociados a esos cambios estructurales. No sé si hasta allí en este momento va la investigación que podría aportar pues para al, al apoyo al diagnóstico a los pacientes sobre el pronóstico. Gracias, doctora, muy amable. Claro, bueno, doctor Landines. Sí, sí, es muy buena la pregunta, muy interesante la pregunta. La epigenética pues está haciendo ya ¿qué? Su paso por todo esto, es decir, que no está aislada al surgimiento de todos los cambios en el genoma, ¿no? Está participando altamente, por ejemplo, en toda la regulación génica en cáncer. Se ha visto que que surge una, eh, es decir, que surgen alteraciones en toda la regulación epigenética, digamos, de genes que deberían estar regulados, se desregulan. Y también pues está muy relacionada también con el surgimiento de alteraciones cromosómicas en las cuales se alteran genes, ya sea por alteración cromosómica o por mutación o alteración de las secuencias de esos genes que regulan los patrones o las marcas epigenéticas de genes que deben estar regulados y que al alterarse estas marcas epigenéticas pues quedan desregulados y comienza una serie de cambios también en la célula. Y digamos, esta desregulación pues puede darse tanto por alteraciones a nivel de los cromosomas, por reordenamientos del genoma y alteración entonces de los genes que quedan allí involucrados o que se desregulan producto del reordenamiento del genoma. En cuanto a que la epigenética, por ejemplo, pueda tener que ver con el surgimiento de alteraciones en los cromosomas, pues es bien importante porque, por ejemplo, en cáncer se ha visto que si los patrones de marcas epigenéticas se alteran, por ejemplo, a nivel de las proteínas que tienen que ver o que participan en la formación del cinetocoro, ¿sí? Entonces se desregulan o se alteran estas proteínas que están unidas allí al cinetocoro, o puede ser las proteínas alteradas a nivel del cinetocoro o los patrones de regulación mantener altamente metilado todo este genoma altamente repetido a nivel del centrómero, pierde su estructura y cuando la célula se divide, entonces no hay una adecuada unión por ejemplo, de esas regiones de las cromátides y es muy proclive o hay una alta susceptibilidad a sufrir de no disyunciones o de separación en tiempos no adecuados durante la división celular o durante la formación durante el alineamiento de los cromosomas en el ecuador celular y por supuesto que no hay una segregación adecuada. Y entonces se ha propuesto que esto puede tener que ver
con la generación de alteraciones en el número de los cromosomas, por alteración de el patrón de metilación de estas regiones en el genoma o por alteración también de las proteínas que ejercen su función en el cinetocoro. Entonces, pues eso es bien importante tenerlo en cuenta cuando se estudia el genoma tumoral, por ejemplo. Y para el caso del síndrome de Down o para digamos, para la generación, por ejemplo, de no disyunción durante la formación de gametos, em, mm, no conozco exactamente la información sobre eso, pero creo que sí hay estudios sobre eso. No lo tengo ahorita presente, pero sí está, en algunos casos, en algunos pocos casos, está relacionado con alteraciones eh, de los genes que, participan justamente en ese alineamiento de los cromosomas y que puede generar el no la no segregación adecuada de estos cromosomas al formar los gametos. Pero pues no tengo la información en este momento. Yo la voy a buscar y cuando la encuentre se la voy a compartir. Muchas gracias, doctora. Muy interesante, muy amable. Gracias. Bueno, de verdad, excelente presentación, doctora. De verdad que sí, una presentación magistral sobre el tema. Y bueno, ya daríamos por cerrada la sesión de hoy, Ujú. agradeciéndole a usted por estar con nosotros y a todos los participantes que se han quedado hasta el final, están con nosotros aquí todavía. Así que muchas gracias a todos. Estén pendientes a nuestros próximos seminarios del Instituto de Ciencias Médicas y bueno. Feliz noche a todos, que estén muy bien y saludos. Bueno, gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias, doctora. Chao. Hasta luego. Hasta luego.